Bueno, nos encontramos aquí en este momento con uno de nuestros egresados del 2020. Este año que nos dejó muchas enseñanzas sobre este proceso de la pandemia, la virtualidad, pero también el avance académico que debíamos dar como institución, como maestros y los estudiantes. Bienvenido, Juan, a este conversatorio. ¿Por qué hemos invitado a Juan? Juan nos tiene que contar muchas cosas del proceso de lectura crítica, ya que de 100 puntos, él obtuvo los 100 puntos. Quiere decir que su comprensión lectora y el proceso que ha venido haciendo durante los años anteriores ha sido excelente. También tiene buenos puntajes en las demás materias, pero vamos a enfocarnos en lectura crítica. Y la primera pregunta que quiero hacerle a Juan, ¿qué pensó antes de iniciar 11? ¿Cuál era su sentir? ¿Qué lo motivó a quizás estudiar y a dar mucho más de lo que dan los demás estudiantes para obtener estos resultados que hoy lo premian? Y es uno de los estudiantes que va para Generación E, ya tiene planeada su carrera, su universidad y más adelante nos va a contar. Así que bienvenido, Juan, y cuéntanos qué pensabas antes de ingresar a 11 y en el transcurso del 11 2020, que fue un curso virtual. Gracias pues por la invitación y por traer un tiempo aquí, por destacar pues el resultado que tuve. Muchas gracias por eso y por las felicitaciones. Y no, creo que más que, digamos el pensamiento así que tuve al llegar a 11 fue, bueno, pues aquí ya a partir de esto inicia lo que voy a desarrollar, lo que voy a querer ser como persona. Entonces, digamos, yo pensaba mucho en cuanto al resultado que, digamos, si no era con el resultado del ICFES, hubiese tenido que trabajar en simultáneo para ayudar a mi mamá a pagar la universidad, un desgaste mayor. Ahorita pues es complicado, pero el tener el resultado pues en mano ya libera mucho. Entonces creo que es más debo ganar esto, debo obtener esto para optar por, entre comillas, más sencillo, un estudio, una vida y en un futuro un trabajo. Entonces creo que fue eso. Listo, partiendo de esto que nos dice Juan, jóvenes y maestros que estamos acá y quizás papás que van a ver esta entrevista o este pequeño conversatorio, creo que algo que mueve a Juan y que debe movernos a todos es la motivación. Esa posibilidad de superarse, esa posibilidad de que en el examen está el proyecto de vida que decía Juan. Quizás las circunstancias de hoy en día con esta crisis de la pandemia nos deben hacer ser ese motor para que nos apasionemos y entendamos, jóvenes de 11 y de los diferentes grados. El examen del ICFES no es por pinochazo ni es por suerte, es porque se trabajó. Así que, Juan, lo felicitamos. Creo que es el motor que debe mover a todo ser humano hacia un objetivo. ¿Cuál es? Querer llegar a algo y saber que no lo tengo, pero que puedo trabajar para llegar a hacerlo. Así que pues lo felicitamos. Gracias por ese pequeño consejo que es muy grande y que queremos que todos los maestros les hagan entender a los estudiantes lo que es la motivación. Ahí en las pruebas y en los exámenes está el resultado para poder cambiar nuestro estilo de vida. La siguiente pregunta también sería, Juan, ¿qué haces o qué hiciste dentro de lectura crítica para que te diera ese resultado? Quizás muchos dirán, tenía la sospecha que no iba a tener ese resultado, o quizás sí. Pero ¿qué haces? ¿Qué lecturas te gustan? ¿Qué hobbies tienes? Cuando tenías clases de español, ¿cuál era tu actitud? Porque algo hiciste que debemos replicar a cada uno de los maestros y a cada uno de los estudiantes para que lo repitan, que sigan tu modelo, porque es que 100 puntos de 100 en una prueba ICFES, eso es algo que, gracias a Dios, primeramente, pero también a tu trabajo y a tu responsabilidad. Así que me gustaría que me contestaras esa pregunta. Personalmente yo, por decirlo así, el proceso que tuve aparte es que a mí me gusta mucho leer, ¿sí? Entonces, yo leo mucho, me gusta también escribir, digamos, ya hay otras cositas hacia aparte como la música que también me fascina, un tiempo en el deporte, cosas así. Pero yo creo que enfocado en la prueba y pues en el puntaje que obtuve es que a mí me gusta mucho leer y digamos en las clases de español pues yo solía prestar atención. Uno no puede decir que siempre, porque uno a veces está cerrado y no presta atención algunas veces, pero pues la mayoría yo creo que tuve una buena actitud frente a lo que quería aprender
Y digamos en específico, yo creo que me gustan mucho cuando tenía que exponer, ¿sí? Entonces, digamos, el hecho de, o sea, muchas veces no tenía que leerme dos, tres capítulos para sacar algo, sino así, o sea, medio improvisado, algo así cortito, pero siempre me gustó mucho exponer. El interpretar algo y después pasarlo a los demás según el punto de vista que tengo, creo que se me daba bien y me gustaba mucho. ¿Y qué tipo de lectura? Pues de todo básicamente, pero me gusta más la poesía. Bueno, partiendo de la respuesta de Juan, nos deja deslumbrar varias cosas. Primero, decía que le gusta el deporte, que le gusta la música, le gusta la literatura, y eso significa esto que nosotros hablamos como docentes, que son las inteligencias múltiples. Mire el hecho, el deporte te lleva a ciertas cosas, la música es algo muy bueno, jóvenes que nos ven, tiene una comprensión e interpretación de muchas cosas, te enseña el oído, la parte motriz, así que creo que eso es un punto bueno para poder también enseñar lectura crítica basado en unos modelos sobre lo que es la interpretación musical, lo que es el oído. Eso me parece muy bueno. Lo segundo que pude extraer de lo que dijiste es que eres un muy buen intérprete, o sea, analizas los contenidos. Cuando me decías que no tienes que leer todo un libro, sino que analizas, y eso hace que tú puedas como hacerte tu propia idea sin salirte del contexto de la literatura que estás leyendo. Y lo tercero que pude extraer es que hablas de que la exposición, eso me parece importante dentro de lectura crítica, profes, que nos están escuchando y estudiantes. Tan importante hacía la parte Juan de entrar a las clases de español, como lo decía, y estar ahí, aunque a veces es difícil en esta virtualidad, pero él estaba enfocado en poner atención. Mire lo importante. Entonces ahí trae uno aquellas teorías que dicen que el 90% del aprendizaje de todo ser humano está en la atención. Entonces, en clase, jóvenes y profesores debemos tener la atención de nuestros estudiantes ahí, al 100. Cuando la clase es aburridora, cuando la clase es monótona, quizás se nos salen, pero enfaticemos en eso, en la parte que tú dices y en la exposición. Juan, nosotros trabajamos el año pasado la adquisición. La adquisición es la pirámide de un proceso pedagógico, que es comprender y recordar. Esa parte la tienes clara. Y la parte que nos acaba de decir es la de profundizar, o sea, en pocas palabras Juan está diciendo, denos a los estudiantes los instrumentos, los mecanismos, las lecturas, ¿cierto? Para nosotros ser partícipes de nuestro aprendizaje. Cuando exponemos, y está comprobado, el decir y el hacer nos da el 95% del aprendizaje. Tú lo hacías perfecto. Entonces la exposición vamos a ponerla más en clase de profundización y de creación en los momentos y en la plataforma para poder tener ese consejo que nos da Juan. Ahora me gustaría, dentro del proceso del colegio interno, dentro del área de español y otras áreas, ¿cuáles creen que van hacia esa línea de eso que tú dices, que nos pueden a leer, nos pueden a exponer, manejan una estructura de clase que uno está ahí atento y que les favorece todo este proceso de lectoescritura y comprensión lectora? Pues digamos, yo creo que, o sea, es complicado para una institución educativa, para un colegio, descubrir de qué manera aprende cada estudiante, porque son, o sea, si fuese una clase particular que son 3, 4, 5 personas, ahí es complicado, pero de pronto uno encuentra. Pero es que son 35, 40 personas que no todas aprenden igual, o sea, con lo que en mi caso me funcionó exponer y leer aparte, a alguien le puede funcionar de pronto el escribir, el memorizar, que también es algo que funciona mucho, o sea, es complicado saber en específico, un consejo universal creo que no se puede dar, o sea, yo creo que lo más cercano a eso sería estar dispuesto. Digamos, puede que a uno no le guste un área, puede que a uno no le guste una materia y uno se cierra a eso, pero pues digamos creo que o sea, uno todo lo que aprende es para bien, uno puede decir no, pero esto de qué me va a servir, pues o sea, el simple hecho de saberlo no te hace mejor persona, pero te hace más capacitado para algún futuro afrontar alguna situación. Entonces, digamos, lo que a mí me funcionó exponer, pues no en general, pero yo creo que el estar dispuesto a algo que puede que no nos guste mucho,
yo creo que puede afectar bastante en un proceso así para afrontar alguna prueba o digamos los cursos normales del colegio. Partiendo de la respuesta de Juan, vemos que la disposición es importante para poder lograr objetivos. Necesitamos la disposición de los estudiantes, que entiendan que todos los contenidos, todas las explicaciones y las clases son tan importantes que quizás no las entendamos en el momento y no nos guste, pero van a ser parte primordial de nuestro futuro laboral. Y de esa forma también podemos caminar hacia entender que primeramente, si el estudiante está en la disposición de aprender, ahí está todo. El profesor podrá utilizar cualquier cantidad de estrategias, pero el fin va a ser el mismo, va a ser que el estudiante va a enriquecer su conocimiento y va a ser competente para una vida futura y para la universidad, que es lo que pretendemos todos como institución y como padres de familia y estudiantes. Y ya para terminar este conversatorio, pues quisiéramos que Juan nos dijera cómo llegó al examen, con nervios, llegó con disposición, un día antes. Este examen fue particular, Juan, porque nos enviaron todo por internet. Fue el primer examen del país en su historia virtual. Y eso rompió el esquema. Entonces, háblanos de qué piensas de la virtualidad a futuro y dos, cómo llegaste a ese examen y qué consejo le puedes dar. De pronto el susto estará siempre, pero de pronto la seguridad. Y la tercera cosita que me gustaría para terminar es que nos digas cómo abordaste la prueba de lectura crítica. ¿Qué consejito nos podrías dar a los maestros y a tus compañeros que vienen detrás tuyo? Digamos de el cómo llegué a la prueba y cómo afronté eso, pues como su merced decía, el miedo siempre va a estar ahí, entonces digamos, o sea, en mi caso era, pues entre comillas, el temor de que si no es con esto, no sé qué voy a hacer. Entonces, o sea, mi motivación fue esa, pero a veces uno tiene más que, o sea, un consejo así para no solo la prueba de lectura crítica, sino para todo es la confianza en sí mismo, ¿sí? Porque digamos, o sea, si uno principalmente no confía en sí mismo, nadie puede hacer eso por uno. Y uno muchas veces puede tener el apoyo de 50.000 personas o el apoyo de ninguna, pero a fin de cuentas la única persona que siempre va a estar ahí, que va a sufrir si uno sufre, pues es uno mismo. O sea, uno necesita tener tener confianza en sí mismo. Es difícil, o sea, yo en el momento del examen no pensé que me iba así de bien, porque pues yo dije, o sea, yo creo que haré una buena prueba, pero pues no pensé que me iba así. Entonces digamos, o sea, pues todo fue por Dios, pero yo creo que aparte de eso es la confianza que uno mismo se ponga. Ya viniendo aparte de eso, digamos, el cómo afrontar la prueba de español, pues o sea, como es la primera, no, es la segunda, disculpa. Va después de matemáticas, uno a veces, o sea, uno con matemáticas suele empezar indispuesto porque no a todo el mundo le gusta. Entonces uno empieza así, medio, más o menos. Entonces, después de ese bajón, pues como a mí no me gusta mucho la matemática, pues yo vi que era lectura y yo dije, pues, o sea, todo el tiempo de la preparación a uno y los que ya lo habían presentado que uno le dan consejos, es que hay que leer mucho. Entonces yo dije, pues si todo el mundo dice que hay que leer tanto y que esto es porque a la mayoría no le va bien leyendo, entonces a mí me tiene que ir bien para subir con respecto a los demás. El ver la importancia y ver, digamos, lo que le hace falta al resto. Igual que en inglés, igual que en matemáticas también. Si uno ve que hay fallos en el país en respecto a esa, pues uno tiene que tirarle más corriente para subir con respecto a los demás. A los maestros podría decir que, o sea, no puntualmente, porque hay unos que no tienen nada que ver en este consejo, pero digamos a un estudiante no lo hace menos inteligente o no lo hace menos capaz no saber un tema tradicional. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, digamos, si yo no soy buen matemático, eso no quiere decir que afuera sea un excelente pintor, o si yo no sé biología, no quiere decir que yo afuera sea el mejor músico que pueda haber. Entonces yo creo que es eso, que no, o sea, el uno no saber algo o que no le guste sencillamente algo de lo tradicional no quiere decir que uno no sea inteligente. Y uno a veces se cree eso, o sea, uno a veces tiene una mala recepción de parte de un maestro de que si usted no
Si usted no sabe matemáticas, usted no va a lograr nada en la vida. Uno tiene que estar seguro de lo que es capaz y de lo que para lo que es bueno. O sea, nadie nace sin algún talento, sin ninguna inteligencia. Y para los estudiantes, pues lo que decía ahorita, o sea, viene la confianza en sí mismo y la disposición, yo creo, y digamos el tener un objetivo trazado. Pues a mí, gracias a Dios, me llegó esto, pero no puedo decir que fue en mis fuerzas porque, o sea, no, lo que dije ahorita no me lo imaginaba, pero la fe que tuve en mí, en la meta que tenía, la disposición y pues la ayuda de Dios, yo creo que fue eso lo que me ayudó. Bueno, teniendo en cuenta las respuestas de Juan, que es un joven igual que ustedes, de la misma situación, con las mismas dificultades, no es nadie, no es un extraterrestre, es una persona que soñó, que puso ese sueño como lo estamos trabajando este año, no solamente soñar, sino trabajar por las metas, y él le puso trabajo y empeño. Creo que nos has dejado bastantes cositas que como pedagogos y como estudiantes tenemos que tomar. Eres ejemplo, con inseguridades, con temores, con desconfianza, igual como todos, pero con algo muy bueno. Primero, saber que podemos cambiar nuestro estilo de vida por medio de esa prueba. Segundo, creer en uno mismo, o sea, esa confianza de que sí lo puedo hacer, de que vendrán obstáculos, de que están todas esas 5 materias en la prueba, pero que tengo que dar mi mejor desempeño para poder lograr unos muy buenos resultados. Hacia los maestros, muy bueno lo que dices, que de pronto a veces nos enfocamos y queremos que todos sean iguales y que todos sean buenos en las materias. Mirar y tratar de que todos amen un poco más cada una de las materias, eso depende cómo las dictamos también y cómo las ponemos a los estudiantes. Y hacia los estudiantes, eso que decías, disposición. Si me dispongo y pongo todo de mí, los resultados se van a obtener como su merced. Y al finalizar lo que dice, no fue en las fuerzas de él, lo dijo él, fue Dios. Así que los invitamos a que sigan en ese trabajo y vamos a permitir que Juan se despida de los maestros, de los estudiantes, que los motive desde su punto de vista para que podamos seguir creciendo. Y nuevamente, Juan, felicitaciones. Juan se va para la Tadeo, si Dios lo permite, va a estudiar diseño gráfico con todo pago. Y si podemos ver la cifra de la Tadeo en la matrícula, en la pensión, el semestre, es una bendición. Nos gustaría que le contaras, no voy a pagar esto porque trabajé, Dios me permitió, y por su buen examen y también puntajes, promedio, tienes de 67, 68 en las materias de matemáticas, inglés, sociales, competencias ciudadanas y ciencias naturales, te hacen a eso. Así que despídete, ahí están las cámaras, gracias por venir, te bendecimos y esperamos que de aquí a mañana tengamos un diseñador aquí interno. Lo más bonito que dice, escogí la carrera que amo, que sé que voy a hacerla, que aparte de hacerla voy a recibir una retribución que es dinero, pero algo, eso es un buen consejo, hay que hacer las cosas no impuestas, sino que le nazcan a uno. Así que Juan, Dios te bendiga y ahí te dejo la cámara para que puedas despedirte de los docentes y de tus compañeros que son los del Liceo Cristiano Vidanueva. Bueno, pues muchas gracias pues por la invitación, las felicitaciones y pues la conversación aquí y pues nada, o sea, yo creo que o sea, lo único que hay para decir para mis excompañeros y para los docentes es que, o sea, primero pues que el examen no define lo que somos ni nuestra inteligencia y que sí se puede, o sea, sencillamente uno a veces no se la cree que sea capaz de este tipo de cosas, pero pues, o sea, se puede, uno no sabe lo que es capaz uno mismo, pero se puede, uno a veces no está consciente de lo que puede llegar a lograr, de lo que puede llegar a aprender. A veces a uno se le cierran o uno tiene una mala actitud conforme a uno mismo porque uno no se la cree que pueda llegar a estas cosas y sencillamente, sí, o sea, se puede lograr y o sea, es algo que con esfuerzo, o sea, pues con mitad de esfuerzo y mitad Dios, que es lo que ha ayudado, incluso más, pues se puede lograr. Y ya eso, muchísimas gracias y pues hasta una próxima vez. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el componente lógico-matemático de nuestra institución. He invitado a uno de nuestros estudiantes, a Nicolás.
quien dentro del promedio de la prueba del ICFES es el mejor puntaje. De 1 a 100 sacó 72, eso es un muy buen puntaje. Y queremos hoy tener una experiencia con Nicolás, que él nos cuente, porque tendrá muchas cosas para contarnos y darnos consejos tanto a los maestros como a los estudiantes de la institución. Así que bienvenido, Nicolás, te felicitamos y vamos a compartir un ratico un conversatorio para poder llevar a todos hacia el mundo de las matemáticas. Cuéntanos, Nicolás, ¿cómo abordaste la prueba Saber de 11 en el componente matemático y de pronto en las otras materias? Para que nos cuentes acá cómo llegaste a ese momento, cómo te preparaste con tiempo, qué hiciste para tener ese resultado que hoy estamos aquí felicitando. Bueno, pues yo principalmente creo que para que ustedes saquen un buen promedio en el área de matemáticas le tienen que poner la mayor parte de lógica al examen. No piensen que el examen es mucho de conceptos complicados o de ecuaciones difíciles, sino que es más de ponerle lógica y preguntas más sencillas que se basan en la vida cotidiana. Repasen los temas más básicos de los años de sexto en adelante y pues a los profesores que no tengan tanto ese enfoque en enseñar solo el concepto, sino que también hagan problemas que tengan que ver como con ese ámbito que pide el ICFES, que es como la vida cotidiana, qué haría usted en tal caso según las matemáticas y así. Bueno, extrayendo lo que nos dice Nicolás, entonces, tanto para los maestros y los estudiantes los conceptos son claros. El maestro debe enseñar contenidos, pero que esos contenidos sean útiles y que sean demostrables en el diario vivir. A veces nos enfocamos en factorización, pero no nos dicen en qué momento se puede utilizar la factorización. Me gustaría, Nicolás, que nos dijeras, por ejemplo, de las preguntas, ¿qué encontraste? ¿Qué consejo le puedes dar para que los profes sigan entendiendo y los estudiantes puedan seguir entendiendo que las competencias están ahí? La de razonamiento, la de resolución de problemas, ¿cierto? Vienen también estadística, viene una cantidad de cositas y componentes. Cuéntanos qué podemos hacer y cómo podemos mejorar para que podamos tener unas clases virtuales o presenciales mucho mejor y enfatizadas a la prueba Saber 11. Bueno, pues por parte de las clases yo creo que se deben distribuir de forma de que una parte es explicando cómo es la metodología de cierta ecuación o de cierto tema. Después deberían de empezar a resolver dudas de los estudiantes porque a veces como que se explica el tema, pero muchos estudiantes o les da pena preguntar, que también es parte de los estudiantes preguntar, y ya, que al final se haga una actividad y que los estudiantes no se sientan tan en la obligación de decir tengo que sacarla bien porque si no me va a sacar mal, no, que lo hagan más mentalizados de aprender y que no todo es una nota, sino que tienen que mentalizarse con esos conceptos para que después los puedan aplicar en la prueba. Bueno, aquí veo algo bueno que podemos aportarle a los maestros, que es partir de esa teoría de aprender del error. Permitir que en matemáticas el estudiante se equivoque, pero esa equivocación tomarla en el ámbito pedagógico para partir de ahí, digamos, de las deficiencias, dificultades del estudiante para poder fortalecer su aprendizaje. Algo importante que nos dejas ahí es sobre eso. Lo otro que entiendo es que los estudiantes deben tener su parte en este proceso, tratar de trabajar, de empeñarse. Antes, detrás de cámaras, estábamos hablando, ¿qué hiciste adicional, Nicolás? El colegio aportó, ¿cierto? Pero quizás no aporta lo suficiente porque dentro de ese aportar el estudiante es actor importante. ¿Qué hiciste adicional? ¿Qué viste en el colegio que se debe seguir haciendo? ¿Qué aconsejas a que no se haga? ¿Y qué hiciste adicional tú para mejorar? Porque querías sacar el 100, ¿cierto? Pero pues no se dio, pero tienes un buen puntaje, así que nos gustaría que nos compartieras esas cosas. Bueno, por parte de ¿qué hice yo? Pues principalmente pues prestar mucha atención a las clases, realizar las actividades, tareas, todo, porque todo eso le contribuye a uno como en el pensamiento de uno.
siempre le ayuda a uno a ser mejor y a aprender más. Pero por mi propia cuenta, yo realizaba, aparte de los simulacros que ya hacíamos en el Pre-ICFES, yo realizaba otros simulacros. Y también veía videos de un canal de YouTube que se llama Clases con Juan, que él hace simulacros que la verdad son demasiado cortos y uno la verdad le entiende bastante. Y pues la cosa es que ustedes no se sientan aburridos a la hora de estudiar y pues tengan la mente de que quieren hacerlo por un bien suyo. Interesante lo que dices. Nos toca buscar, profes de lógico matemático, ese canal de Juan, porque quizás está, así como hoy hay youtuber, este es un youtuber matemático. Yo lo he visto y la forma como explica es algo muy sencillo. Y le hace entender uno que la matemáticas es una materia sencilla, pero de mucha lógica, como lo decías. Entonces, importante incursionar en esos tutoriales. En pocas palabras nos estás diciendo, un estilo de maestro en las matemáticas debe ser un docente tutorial, un docente programador, un docente que vaya y exponga, pero que ponga más a producir al estudiante. Que sea muy didáctico, mire, toca unas expresiones que nosotros estamos trabajando, las didácticas. ¿Qué didácticas te gustan de este Juan? Bueno, de mecánicas que él utiliza, me gusta mucho que utiliza mucho los dibujos, él explica uno con gráficas bastante sencillas, entonces le dice, le pone problemas que uno puede decir que si se lo ponen en un texto es muy complicado, pero si él se lo dibuja, uno le entiende rápido. También que él en los comentarios, él le deja a uno, responda a la siguiente pregunta, y en el siguiente video que él sube, le responde a uno tal pregunta para que uno se autoevalúe y diga qué es lo que está haciendo mal. Entonces eso también es muy bueno de saber qué errores uno comete para después estudiarlos y mejorar. Es algo quizás sencillo, lo estamos escuchando de un estudiante, la vivencia de un estudiante, y creo que es muy importante. Hoy la educación ha cambiado y anteriormente debía rotar en lo que el maestro sabía, y hoy nos está mostrando Nicolás que la educación, todas nuestras estrategias, habilidades y dones que tenemos como maestros tienen que rotar es alrededor del estudiante, porque todos no aprenden igual, eso creo que es claro. ¿Qué le puedes decir a los estudiantes? ¿Qué temas? Tú me decías sobre unos temas anteriormente que viste, que encontraste, que son importantes tenerlos para poder dar una respuesta lógica a todas las preguntas que nos hace la prueba de matemáticas en la prueba Saber 11. Bueno, de temas que se ven en la prueba, o por lo menos lo que yo recuerdo. Nos mostraban temas como suma de fraccionarios, teorema de Pitágoras, seno, coseno, cateto, bueno, eso. También nos ponían áreas, perímetros, y pues de por sí no es que le pongan a uno cosas tan difíciles, sino que son cosas muy sencillas que uno ve en los años pasados. Entonces, si uno se hace un repaso bien, uno puede recordar bien los temas y puede sacar un buen puntaje. Bueno, sí, también por parte de estadística nos ponen media, moda, aritmética, entonces también es bueno recordar esas ecuaciones porque en el ICFES le dan a entender que uno tiene que usar esa ecuación, pero no le dicen literalmente, use esta ecuación, entonces es bueno también recordar esos temas. Creo que Nicolás nos ha dado un poquito de lo que él vivió en su prueba, de lo que vivió en todo su trasegar como estudiante. Quiero que nos cuentes y les puedas hablar a los docentes para mejorar su parte metodológica, pedagógica, y a los estudiantes. En este cierre de esta conversación te agradecemos por venir. Vamos a estar trabajando con ellos y escuchándolos en ciertos contenidos que de pronto los estudiantes tengan dificultades en nuestros grados 11, pero como colegio hemos tratado o estamos construyendo estrategias para que todos los grados podamos en este mundo virtual satisfacer y tratar de sacar aquellos errores conceptuales que se tienen a veces mucho. Nicolás decía algo muy importante que es la teoría. ¿Es importante tener el concepto teórico en matemáticas? Tú nos lo responderás ahorita. Y
el consejo a los maestros y a los estudiantes. Bueno, pues mi consejo hacia los profes iría más a, pues como ya había dicho antes, que la organización de las clases. Teoría, responder preguntas y una actividad. También de vez en cuando, porque si es necesario, muchos estudiantes a veces dicen, ay, es que no me gusta que hagan evaluaciones, pero de verdad es que sí sirven, porque esa es la forma en la que el profesor sabe si se aprendió el conocimiento que él transmitió o no. Entonces, yo diría que los exámenes también son parte importante en eso. También sería bueno que sean más didácticos, por ejemplo, en las clases virtuales, que no sea solo una clase en Paint. Digamos, pueden colocarnos unos diagramas en algún otro programa que sea más didáctico, que se entienda más, o pueden prepararnos ellos videos para que nosotros veamos como material y que no sean unas rúbricas. A veces nos mandan rúbricas que son muy largas y esas rúbricas pues a veces los estudiantes ni las leen. Entonces estaría mejor que nos mandaran un video donde nos expliquen el tema, nos preparen y en la clase el profesor lo refuerce. Y a los estudiantes, bueno, los estudiantes que le pongan más atención a los profes. Muchas veces los estudiantes están en clase y como es virtual están o en Facebook o en otra llamada con los amigos. También que le estén prestando atención a ellos, porque ellos también están haciendo el esfuerzo. Y ya que todo es ponerle lógica al examen y que vayan lo mejor preparados posible. Listo, le agradecemos nuevamente a Nicolás por sus aportes, por esa forma como lo hacen, para poder seguir mejorando como institución. Así que esperamos que el componente lógico-matemático, nuestras asignaturas, mejoren y tomemos un poco de lo que nos habla Nicolás para trazar una ruta de trabajo y poder establecer excelencia en todos nuestros estudiantes. Así que Nicolás, gracias y esperamos los estudiantes se apasionen. Nos acaban de explicar que la matemática no es algo complicado, se habla de la materia o la ciencia exacta, pero esa ciencia exacta tiene varias rutas para poder llegar a ese resultado. Así que los estamos motivando, motívese, ame las matemáticas, ya que es del diario vivir de todos nosotros. Bueno, en esta oportunidad estamos con el pensamiento científico. Hemos traído a nuestra exalumna del año 2020, quien tuvo el mejor resultado en el colegio en Ciencias Naturales. Ella nos va a compartir muchas cosas en este conversatorio. Así que la primera pregunta es, ¿qué le podrías decir a los estudiantes para que se enfoquen en la prueba Saber 11? Y a los maestros, ¿qué deberían enseñar en este mundo virtual? Y si volvemos a las aulas, ¿en qué deberían ellos enfatizar? Bueno, primero que todo, para los estudiantes, yo creo que más que todo es uno saber que de esto dependen muchas cosas. No que tomarlo como un juego, sino como uno enfocarse y saber qué es lo que quiere y uno mentalizarse de que va a llegar allá, de que va a tener un buen puntaje, de que tiene unos conocimientos previos. Leer mucho, de verdad, créanme que así uno diga que es cansón, que esas son cosas que a usted le ayudan y hacen que sus conocimientos como que se mantengan frescos, que tenga las capacidades para responder correctamente. Igual, digo que de las cosas que más me ayudó es yo tengo como un cuaderno con mis apuntes. Yo creo que uno sabe que, digamos, qué temas, los que uno, como los principales, como digamos, las células, todas estas cosas que uno como que a veces ya con el tiempo las deja, porque ya uno empieza a ver otras cosas y todo eso, sino que uno mantenerse refrescando esos temas y esas cosas. Y para los profesores yo creo que es más que todo apoyar a sus estudiantes, darles las herramientas y la confianza de que ellos pueden, porque yo digo que algo que hizo nuestros profesores en biología, física, química, es que ellos creían mucho en nosotros y como que nos daban los conocimientos y cada que alguien no entendía algo, pues nos volvían a explicar, y yo creo que es más que todo prestar atención a cada estudiante, porque cada uno aprende de distintas formas y muchas veces nos enseñan solo una y hay unos que no entienden, digamos, de forma verbal, sino que escrita. En cambio, estar haciendo diferentes técnicas es lo que hace que como que a uno se le queden guardadas las cosas. Bueno, según nos dice Samantha, retomando lo que ella nos indaga, nos vuelve a recalcar a los maestros en nuestra metodología las didácticas.
ella hablaba de instrumentos, entonces no coger un tema y lanzarlo de una forma tan plana, sin sorprendizaje, sin contenidos, porque los estudiantes en eso no se quedan. Acaba de decir que si comenzamos a tener nuevas estrategias, a llevarlos de diferentes formas, los estudiantes se van a interesar más. Y también nos aportas sobre la lectura. Definitivamente, estudiantes y maestros, en la lectura está la prueba del ICFES. Si enseñamos muy bien las habilidades literales, inferenciales y críticas, si las desarrollamos en nuestras clases y más en pensamiento científico que tiene que ver con muchas competencias, porque física, química y biología son agrupadas en la prueba, nos ayudan a mejorar. Así que seguimos aprendiendo de nuestros estudiantes para seguir trazando rutas y estrategias de mejoramiento. Samantha, cuando llegaste a la prueba, cuéntanos qué temas. Ahorita decías que tienes un cuaderno que anotaste. ¿Qué viste cuando comenzaste y qué te acuerdas de la prueba? ¿Qué contenidos, qué temáticas nos aconsejas que debemos fortalecer porque definitivamente salen en la prueba del ICFES? Bueno, yo diría que de biología definitivamente está todo lo de los ecosistemas. Cómo sobreviven, o sea, si me hago entender todo lo que tiene que ver con esto, las células, el ser humano, cosas así muy, muy fundamentales. Yo diría que en química la tabla periódica y todo lo que tiene que ver con sólidos, líquidos, todos estos temas son como muy, que definitivamente están. En física, todo lo que tiene que ver con la velocidad, de presión, muchas cosas, muchos temas así que son como muy fundamentales, siempre están. Y pues en estas pruebas yo creo que así uno no tenga la certeza de la respuesta, está en leer muy bien la pregunta, porque digamos hay veces que uno como que queda como perdido, pero uno vuelve a leer y claro, se hace más fácil al uno como que indagar bien en la pregunta y se da cuenta que las respuestas están ahí. Yo creo que sería eso. Entendiendo a Samantha lo que nos está diciendo, es importante seguir haciendo la tarea sobre estos contenidos, pero colocarlos, creería yo, como más contextualizados, o sea, hacerlos más vivos. A veces nos enseñan, Samantha, la teoría, pero no nos muestran que esa teoría en la práctica la encontramos en el diario vivir y más en biología, en física y química. Entonces, colocarlos como más prácticos a los estudiantes, hacer mucho más ejemplo, ¿cierto? Hacer muchas más actividades que vayan encaminadas a esto. Si pudieran darnos un consejo a los estudiantes y a nosotros como maestros, ¿cómo deberíamos preparar en la parte psicológica a los estudiantes para presentar la prueba? Ya me imagino que cuando llegaste con nervios, más en este mundo que les tocó a ustedes, son históricos ustedes porque es el primer 11 en el mundo a nivel de esta pandemia que presentan las pruebas así, todos los estudiantes de 11. Universidades tuvieron que cambiar su formato. ¿Qué consejo nos puedes dar para fortalecer esas debilidades y cómo llegaste ese día? Cuéntanos un poco la experiencia, comenzaste con la prueba de matemáticas, ¿cómo comenzaste? Cuéntanos y relátanos cómo viviste esas pruebas. No, pues antes que nada yo llegué muy nerviosa, demasiado nerviosa. Mi mamá fue a llevarme hasta la universidad porque me tocó en la universidad Cundinamarca, me acompañó mi mamá y mi hermana. Yo iba súper nerviosa, pero yo dije, bueno, yo sé que yo voy a poder. Yo llevaba orándole, pidiéndole a Dios mucho, de verdad que yo decía, Dios mío, esto es muy importante para mí y es algo que yo me llevaba preparando. Entonces yo entré, yo estaba helada, me tomaron la temperatura y me dijeron, no, ya estás muy fría, y yo nerviosa, Dios mío, yo no voy a poder presentar esto, y me dijeron, no, me la volvieron a tomar, bueno, me dejaron entrar. Yo entré, nos explicaron unas cosas, nos entregaron el cuadernillo, y yo bueno, Dios mío, aquí ya lo que fue. Entonces yo empecé la prueba y yo temblaba mucho hasta que ya dije, bueno, vamos a calmarnos, respiré. Y dije, yo creo en mí, yo sé que yo puedo. Y ya inicié. Yo creo que para los profesores, como para prepararnos psicológicamente, yo creo que muchos nos dicen, no, esto va a ser súper difícil, le entran a uno muchos nervios. Pero yo creo que es más el creer en uno mismo, y en que saber que se ha preparado, que ha tenido
ciertos conocimientos, que hay personas detrás apoyándolo a uno. Yo creo que eso fue las cosas que más me ayudó, tener a mi mamá diciéndome, no, Sammy, tú puedes, mi familia que me decía, no, nosotros creemos en ti. Son cosas que uno le dicen, si estas personas tienen fe en mí, yo sí, y si Dios, y si yo sé que puedo, pues se me van a dar las cosas. Yo creo que es más que todo eso. Apoyar y creer en los estudiantes, decirles que no tengan nervios, que crean en ustedes mismos, que un puntaje no define lo que ustedes son. Es muy importante eso, porque por más de que le vaya bien o le vaya mal, es solo un paso. Uno tiene que luchar por las cosas que uno quiere. Y esto puede que le ayude o puede que no, pero es seguir luchando a pesar de todo. Bueno, qué importante esta parte para nosotros como maestros. La familia es primordial, el acompañamiento de papás, mamás, y entender lo que dijiste. Si no nos va bien en la prueba, no es se acabó el mundo. Podemos presentarla nuevamente. La idea es tener un muy buen puntaje y poder acceder a aquello que de pronto muchos, por la situación económica que estamos viviendo, lo pueden hacer. Es un proyecto de vida. Sí, creo que es el motor que debe impulsar a todo estudiante, prepararse muy bien. Y cuando decías que es como esa forma de esa seguridad, me ponía a pensar, es como un equipo de fútbol. Si entrenamos, si cumplimos los tiempos de entrenamiento, si sabemos todos para dónde movernos y cumplir nuestras funciones, pues debemos llegar seguros al partido. Que lo perdamos y lo ganemos o lo empatemos, no importa, pero sé que hice un trabajo a conciencia. Creo que eso es un mensaje muy importante para maestros y estudiantes. Saber conscientemente que estudié, que releí, que repasé, que cuando estuve en los pre-ICFES estuve haciéndolo, que cuando estuve en las clases, hoy en la virtualidad podemos estar ahí, Samantha, y yo creo que tú eres consciente que o algunos estaban conectados o otros estaban chateando en Facebook, y después en la prueba, el día de la prueba, es que uno dice, yo ese tema lo alcancé a ver pero no le puse atención. Entonces, que no te pase eso a ti, estudiante de 11, sino que pongas atención, pon tu disposición, y lo más importante que decía Samantha, esa seguridad. Si te preparas, seguro vas a obtener un muy buen resultado. Samantha, te agradecemos a tu mamita por acompañarnos, y nos gustaría también que le hablases a los estudiantes ya de 11 de este año para que les desearas un buen examen y que estén trabajando para poder obtener, porque eso no sale de la noche a la mañana, hay que empezar a trabajarlo desde ya, y eso es lo que vamos a hacer como institución. Así que puedes despedirte, ahí te prestamos la cámara, y gracias por venir. Bueno, a los muchachos de 11, de verdad quería desearles un muy buen ICFES. Sé que ustedes pueden creer en ustedes mismos, y aquí les voy a decir algo. Tomen el pre-ICFES, créanme que es demasiado importante esto. Yo al principio decía, no, pero es que sí, puede que sea un poco costoso, pero es algo en los que ustedes van a ver que se va a ver a futuro. Es una inversión en ustedes mismos, y tómenle atención a los simulacros, a todos los temas, porque son cosas que de verdad a uno le ayudan mucho, y son cosas que lo van preparando. Y no, que ustedes pueden con toda, y que sean los que de verdad la saquen del estadio. Bueno, ahora nos encontramos también con pensamiento social y ser espiritual, la materia de sociales, y en la prueba de saber qué es ciencias, competencias ciudadanas. Hemos invitado a Evelyn, el mejor promedio de la institución, el 2020, con un puntaje de 1 a 100, obtuvo 77. Tiene que compartirnos algo, así como lo hemos hecho con los demás estudiantes. Así que bienvenida, Evelyn. Evelyn, te felicitamos, ya me estabas contando que estás estudiando en la universidad, qué bendición, y queremos que compartas un ratico con nosotros. Así que, ¿qué consejo le tienes que dar a los estudiantes para que se tomen en serio la prueba Saber 11? Hola, primero que todo. Y pues un consejo que les daría es como que, primero, entiendan que el puntaje no define sus conocimientos, ni lo que son, ni nada de eso, es solo un puntaje. Pero sí se lo deberían tomar en serio, porque pues este puntaje representaría una oportunidad muy grande para que se ganaran, digamos, una beca, un apoyo monetario, un subsidio, y hay que entender que eso también es como una ventaja muy grande al momento de estudiar, ya que se ahorran mucho dinero y podrían entrar a universidades a las que normalmente no podrían entrar debido al costo del semestre. Bueno, Evelyn nos dice que tómese en serio la prueba, y es en serio que estamos hablando acá.
Tan en serio que ya está estudiando, ya mire, estamos a febrero y ya pudo entrar. Cuéntanos la historia, cómo entraste a la universidad, por qué escogiste esa carrera y para que cada uno de los que están allá te puedan escuchar y te puedan tomar como ejemplo. Bueno, pues como entré a la universidad fue que estuve averiguando todas las opciones de universidad que habían en Bogotá y específicamente para mi carrera, que es diseño de modas. Y pues encontré una, se llama Kun, ofrece un muy buen programa, su pensum es bastante completo y también el semestre es bastante asequible y no queda tan lejos, es buena y es de calidad. Y pues escogí esta carrera por lo que quería estudiar algo relacionado con artes y también me gusta mucho la moda, entonces de ahí pienso que esa fue una muy buena opción, ya que involucra dos cosas que me gustan mucho y eso también sería un consejo para ustedes, que busquen algo que les guste, que les apasione, algo por lo que de verdad valga la pena pagar para estudiar. Bueno, tomando de lo que dice Evelyn, es importante estudiar lo que nos apasiona, no impuesto, sino que sea algo que nos nace y creemos que de esa forma puede salir adelante algo mucho mejor. Lo otro que decías de la parte de estudiar, de estar ahí conectados en algo que te gustó, fue buscar, tú misma comenzaste a buscar tu universidad y comenzaste a ver dónde era la situación que podía darte la calidad y la parte de precio, y eso ya lo tienes, así que te felicitamos, futura diseñadora de modas. Ahora, Evelyn, recuerda la prueba de sociales, competencias ciudadanas. ¿Qué nos puedes hablar de esa prueba? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué contenidos? ¿Qué temáticas? ¿Cómo estaba compuesta esas dos materias? Porque tienes un puntaje muy bueno, 77, ¿cuántos estudiantes quisieran tenerlo? Tú lo obtuviste, por eso hoy te estamos citando acá para que nos hables al pensamiento social y ser espiritual. Pues principalmente lo que me ayudó como a obtener ese puntaje es que aparte del pre-ICFES, yo buscaba y leía temas por mi cuenta. Entonces de ahí yo ya llegaba con información previa al examen, digamos cosas así de problemas que pasan acá en nuestro país, política, leyes, cosas así. Yo los buscaba porque me parecía algo muy interesante aprender y honestamente en el pre-ICFES no los veíamos. Entonces pues yo dije como, bueno, no veo esto aquí, mejor busco la alternativa de mirar yo por mi cuenta y así pues tengo un conocimiento extra en lo que me vaya a salir en la prueba. Y si soy honesta, no recuerdo muy bien cómo era la prueba, solo sé que habían algunos como preguntas de pues problemáticas de acá y cosas así, ponían ejemplos de política, leyes, eso. Una lección más, la lectura, el interesarse. Creo que eso es para también todos los estudiantes, intereses en por cultura general, sociales y competencias ciudadanas tiene que ver con eso. Preocuparnos con lo que está pasando en el mundo, con lo que está pasando en nuestro entorno y en nuestra forma local, las leyes, la política y todo lo que hoy estamos viviendo sobre este COVID que tiene que ver mucho con la economía. Así que te agradecemos, Evelyn, por tu estadía en este lugar, por acompañarnos y no sé si quieras un último consejo a los maestros. Decías ahorita algo importante, el Pre-ICFES me aportó algo, pero hay cosas que no me aportaron. Entonces sería muy bueno nosotros también como educadores y como directivas pedirle al ICFES que sea mucho más enfático. Pero las clases, háblanos de las clases virtuales. ¿Qué consejo le podrías dar en esta cierre de esta charla a los profesores? ¿Cómo deberían implementar mejor las clases? Y a los estudiantes su disposición en las diferentes aulas que van a tener virtuales, porque continuamos en la virtualidad. Bueno, principalmente a los profesores quisiera decirles como que esto va a sonar muy feo, pero sus clases suelen aburrir mucho. Entonces, creo que sería una muy buena idea que los hicieran un poco más dinámicas,
Porque, o sea, tengan en cuenta que nosotros estamos en la casa, podemos estar arropados mientras vemos las clases y pues en esa comodidad uno se duerme si lo que uno está viendo no es interesante o no está avanzando bien. Pues pienso que una clase no es simplemente leer textos y ponerles, digamos, como, ay, sí, respóndame estas preguntas y ya, porque no, la mayoría no aprenden así. Entonces, creo que deberían buscar una manera de ser más dinámicos, de incluirnos también, porque, pues sí, respondemos, pero pues, que realmente estamos aprendiendo, no, porque uno ahí con el celular le puede decir, digamos, al compañero, ay, sí, pásame las respuestas, y ya. Entonces, deben buscar una manera de incluirnos más, de que nosotros también aprendamos. Bueno, estamos cerrando estas conversaciones con nuestros egresados 2020. Hemos traído aquí a los estudiantes de mejor promedio de lectura crítica, de matemáticas, de sociales, competencias ciudadanas, ciencias naturales y hoy estamos también con pensamiento comunicativo inglés. Hemos traído a Joan Calderón, quien ha tenido un muy buen puntaje de 1 a 100, ha tenido un muy buen puntaje y él nos va a contar cuál fue el puntaje de él y qué hizo adicional. Él recibió algo en el colegio, nos vas a contar qué te sirvió el colegio y qué adicional porque tienes muy buen puntaje. Nos gustaría que nos compartieras tanto a los docentes como a los estudiantes ese pequeño testimonio tuyo. Bueno, pues principalmente yo empecé prestando mucha atención en las clases, la verdad pues porque me interesa inglés y porque pues no, o sea, no, es en realidad la materia que me interesa, sí, la que más me interesa de todas. También en casa yo, digamos, veía videos en inglés porque pues me gusta, no tanto como esforzándome así muchísimo por esto, sino porque en realidad me gusta bastante, pero sabiendo que venía el ICFES también me esforcé muchísimo por estudiando todo, entonces digamos escuchaba canciones en inglés y me ponía a traducirlas, pues veía la letra y las traducía, ¿sí? Pero pues obviamente mal y después las corregía, así iba aprendiendo poco a poco. Y pues es como una de las cosas que más me ayudó para el ICFES. Bueno, Joan, qué bueno saber que las clases que se dan en el colegio son primordiales, pero también ese interés que tú colocaste. Decías en tu testimonio que era una de las materias que más te apasiona. Por lo tanto, le pusiste mucha más atención, te enfocaste más y por eso los resultados. La idea, Joan, es que deseas ser ¿qué? ¿Profesional en qué? ¿Para qué quieres el inglés? ¿Para qué lo ves funcional en tu vida? Que nos compartas y le compartas a los profes, que le compartas al grupo de pensamiento comunicativo inglés, a los profes que se están viendo, qué didáctica, qué estrategias, que todo lo que puedan hacer, que de pronto te gustó a ti, lo sigan haciendo porque causaron en ti pasión, amor y te retaste, porque al ponerte a escuchar música, al traducirla, es porque verdaderamente te gustaba y también te retaste a hacer esos ejercicios que no los mandó el profesor, sino que tú lo hiciste por iniciativa propia. Me gustaría que en sí se enfocaran en dar nuevos temas, o sea, que dieran, por así decirlo, un tema y una evaluación sobre ese tema y ya, siguiente tema, así para que vayan enseñando más a sus estudiantes, porque pues digamos a veces uno siente que le hace falta. En el ICFES se enfocaron bastante en los tiempos, o sea, los tiempos de las frases. Uno tiene que mirar a ver, digamos, qué palabra, en qué tiempo tiene que responder, ¿sí? Las respuestas eran la misma palabra en distintos tiempos, futuro, pasado, presente, participio y todos esos. Entonces, pues eso era muy importante. Qué bueno, Joan, porque nos hablas también cómo estaba compuesta la prueba de inglés. No sé si te acuerdas muy bien, pero esos son consejos que nos sirven para que los profes sigan por esa ruta de enseñanza, de aprendizaje, para que puedan los estudiantes, cuando llegan a la prueba, lleguen con la seguridad. Joan, cuéntanos cómo llegaste el día de la prueba al lugar, cómo llegaste emocionalmente, días antes, ¿qué hiciste? Todo, cuéntanos un poquito ya sobre la prueba,
que era una prueba totalmente diferente, que les pusieron un horario, después les cambiaron otro horario, les tocó aprender de forma virtual. También cuéntanos cómo te parecieron esas clases virtuales, porque entramos todos a un nuevo modo de aprender. ¿Qué te favoreció, qué no te favoreció, qué nos aconsejas hacer en las clases virtuales? Y si pudiéramos volver a la presencialidad, ¿qué nos aconsejarías para hacer en la virtualidad, perdón, en la presencialidad, para seguir trabajando y mejorando cada vez el promedio de nuestros estudiantes en esta competencia? Sí, señor, yo en la prueba llegué muy como emocionado, muy, ¿cómo es que se dice? No sé, sí, tensionado, no sé. Y además que la prueba duró muy poco, es la prueba que me tocó a mí, la que nos tocó a nosotros, fue más corta, con menos preguntas, pero al final el tiempo a mí me faltó muchísimo tiempo. Menos mal dejé la materia que menos entiendo para el final, porque pues me tocó hacerla prácticamente muy rápido, entonces pues el tiempo me faltó. Yo creo que el ICFES de este año no va a ser tan así, tan estricto el tiempo, pues espero que no. Pues, entonces, pues, ¿qué más? Ese día, el días antes, pues me puse a estudiar más que todo cómo era la prueba y como simulacros, hacía simulacros. Entonces eso me ayudó bastante también. La verdad sí me salieron preguntas muy relacionadas con los simulacros que hay en internet. Hay pues lo de que si volvieran a la virtualidad, que no me parecieron las clases virtuales y todo eso. La verdad las clases virtuales me parecieron buenas, pero es muy complicado que los estudiantes aprendan igual que presencialmente. Me parece que es muy difícil. Entonces pues no es digamos culpa de ustedes que los estudiantes no aprendan, sino que es culpa de que ya es virtual, es muy complicado. Entonces pues ya me gustaría iniciar presencialmente todo yo en la universidad y sí. Por eso pues por el momento no estoy estudiando, porque no quiero estudiar virtual, quiero pues también conocer nuevas personas, sí, y pues relacionarme con más gente. Si volvemos a la presencialidad, ¿qué te gustaría? ¿Cómo serían las clases en lo presencial? Después de todo lo que nos has dicho, ¿cómo te gustaría para que los profes tomaran tu consejo? Sí, pues yo digo que sí, igual que antes, así y como siempre, como normalmente era, antes de la pandemia. Pues lo que le digo, profe, que sean nuevos temas y que sean pues ya un poquito más estrictos en la parte de inglés. Bueno, hemos compartido con un buen grupo de estudiantes que nos han dado unos consejos que deben aportar a nuestro quehacer pedagógico en nuestras aulas. Ya estuvimos con Joan en inglés y dijo algo bien importante, los simulacros. Él mismo se hacía sus simulacros y cada vez quería mejorar ese puntaje. Así que vamos a tener ese trabajo este año en cada una de las materias. Nos vamos a enfocar a prepararlos, como lo dice él, a tener unas dinámicas, unas estrategias diferentes para poder hacerlas más llamativas y que los estudiantes, pues por el mundo virtual que nos está tocando, no se aburran ni pierdan el tiempo, sino que al contrario, sientan que se están capacitando. Así que gracias, nos estamos viendo. Gracias, Joan, por venir. Dios le bendiga.